¿Alguien tiene su apunte ahí? ¿Dónde es el último punto que hemos conversado? ¿Lo tienen por ahí? El último punto, gestión de riesgo. Ok, gracias. Bien, coloquen como un título lo siguiente. Bueno, coloquen por favor como un subtítulo, tabla de recursos. Bien, en este punto vamos a trabajar con una alternativa que tiene como propósito estimar los costos en un proyecto de software. Como ustedes recordarán, en clases previas habíamos hecho algún contenido relacionado a ese punto que tenía que ver con tres formas, ¿no?, de hacer estimaciones que habíamos visto. Uno, que hemos denominado el valor esperado, que está basado 100% en lo que viene a ser la información estadística, histórica. Y dos, habíamos visto también una estimación basada en lo que es COCOMO, que es una técnica de estimación algo formal en términos de la manera como se lo plantea. Y tercero, también vimos una forma de hacer estimaciones basado en lo que es el Planning Pocket, utilizado en el ámbito del desarrollo de software con el enfoque ágil. Con todos ellos sí podemos hacer estimaciones de tiempo, costo, esfuerzo. Hoy día vamos a hacer también algo parecido, pero nos vamos a concentrar exclusivamente en estimar el costo de desarrollo de un proyecto, y eso lo vamos a hacer a través de lo que viene a ser una tabla en la cual vamos a identificar cuáles son los recursos que se requieren para desarrollar un proyecto de software. Y luego, en función a eso, vamos a hacer una especie de presupuesto para finalmente determinar el costo del proyecto. ¿Ok? Entonces, saquen sus apuntes y vamos tomando nota de lo siguiente. Ahí está la tablita, vayan registrándola para que lo tengan en sus apuntes.
Bien, copiar esa tableta, ese formato, ganar una print screen, una captura de pantalla si quieren. Ahorita les voy a explicar qué y cómo usarla en todo caso. Bueno, eh, vamos comentando, les decía, esta tabla la vamos a utilizar como un mecanismo para poder identificar cuáles son los recursos que se requieren para desarrollar un proyecto de software. Luego, en función a ello, vamos a determinar el costo del proyecto. ¿Ok? Bueno, veamos. Aquí en la primera columna tendremos que escribir una lista de todos los posibles recursos que nosotros consideremos que se requieren para desarrollar un proyecto de software. Luego, aquí en estas otras columnas, vamos a escribir, por ejemplo, la fecha, desde cuándo hasta cuándo se requiere que ese recurso esté disponible para el proyecto. Acá en cantidad vamos a escribir seguramente, se ve la pantalla, ¿cierto? ¿Están viendo la tablita? Sí, se ve, ingeniero. Okay. Aquí en cantidad vamos a colocar cuánto de cada uno de nuestros recursos se requiere para el proyecto. El costo unitario, no necesariamente en dólares, ¿no? Podría estar expresado en cualquier moneda. Pero ese costo es asumiendo que vamos a adquirir o comprarlo, dicho costo, dicho recurso. Acá en la depreciación vamos a colocar un porcentaje desde un punto de vista contable, cuál es el valor de depreciación que sufre un recurso en un año. El costo unitario va a ser un valor que vamos a obtener producto de relacionar el costo unitario versus la depreciación. Y usando nosotros vamos a calcular el costo unitario neto, que en teoría es el valor que el proyecto debe cubrir por usar dicho recurso. Finalmente, el costo total va a venir a ser el valor que nosotros vamos a multiplicar, obtener en todo caso, producto de multiplicar el costo unitario neto por la cantidad. Entonces, esos son los datos que vamos a utilizar en nuestra tabla. Bien, a manera de ejemplo, a ver, supónganse que van a desarrollar un proyecto de software. ¿Qué recursos podríamos utilizar para desarrollar software? ¿Alguna idea? Es como que estuviéramos haciendo un presupuesto más o menos. Supongamos que, no sé, vamos a construir una casa. Los recursos que se necesitaría para construir una casa sería, me imagino, el terreno, no, pues, ladrillo, cemento, recursos humanos, etcétera, ¿no es cierto? Eso es algo normal que nosotros podríamos requerir. En esa misma línea, quiero que me digan, a manera de ejemplo, ¿qué podríamos escribir en esta columna? ¿Qué recursos? ¿Alguien por ahí?
computadoras, licencias de software. Bueno, ¿qué más? Computadoras, licencias de software. ¿Qué más se les ocurre que podríamos requerir para desarrollar un proyecto de software? Desarrolladores, Ya, ¿qué más? ¿Con computadoras y desarrolladores es suficiente o precisamos algo más? electricidad, internet. Perfecto. Ok, de hecho, obviamente, Pago de alquiler, supongo. sí, sí, está correcto. Habrá pues una gran cantidad de recursos, ¿no? Y podrían variar seguramente de un proyecto hacia otro. Sin embargo, de manera de ejemplo, pongamos aquí algo. Vamos a tratar de clasificarlo por categoría, ¿ok? A los recursos. Por ejemplo, vamos a crear una categoría que se llame hardware. Y aquí vamos a poner toda una lista del hardware que se requiere. Podríamos crear otra categoría que se llame software. Otro que vendría a ser la gente o recurso humano. Otro que sería la infraestructura. Ahí estarían las oficinas, el mobiliario, etcétera. Y seguramente también vamos a precisar algo de materiales complementarios, como es una clásica logística, tanto administrativa como operativa en general, pues, ¿no? Entonces, fíjense, esas categorías podrían ser fácilmente representativas de lo que vamos a escribir en una planificación de recursos. Por ejemplo, hardware. Me imagino que vamos a necesitar algún, no sé, pues no le llaman servidor, host. Tal vez vamos a necesitar computadoras personales. ¿Sí? Y si hubiera más puntos, tuviéramos que escribirlos sin ningún problema. Sin embargo, a ver, atiendan, yo no puedo poner acá servidor y nada más. Yo tengo que especificar cuáles son las características del servidor que precisamos, pues no, porque si no, ¿cómo vamos a determinar los costos? Pero como en este lugar es muy corto para describir los detalles, yo puedo colocar y decir, ¿no? En el anexo 1 estarán los detalles del servidor que se requiere. Y también en el anexo 2 estarán los detalles de lo que se requiere en cuanto a estaciones de trabajo, por ejemplo. En cuanto a software, ¿qué podemos escribir? Por ejemplo, un sistema operativo, ¿no? En un anexo 3, colocamos sus detalles. Tal vez alguna herramienta case. Y junto a eso podría agregar otros más, ¿no? Por ejemplo, entornos de desarrollo, algunos frameworks, algunos componentes de software que hay que comprar, algunos servicios probablemente. En fin, todo el software que se requiera. Software para la documentación, software para las pruebas, software para la comunicación, si fuera necesario, pues no, y si no es necesario, perdón, por más que sea de paga o libre, igual tengo que colocar ahí los recursos que se requieren porque precisamos saber qué es lo que se necesita para el proyecto. En cuanto a gente, bueno, hablaremos de diseñadores, tal vez, programadores, ingeniero de pruebas, tal vez, podamos también requerir especialistas en la aplicación. En fin, yo voy escribiendo ahí. Acá en la infraestructura, no sé, el local o en la oficina, donde se va a
trabajar. Servicios de energía eléctrica. Seguramente otro ítem ahí dentro de esa categoría será pues servicios de agua potable, mobiliario, conexiones a internet, comunicaciones, en fin. Todos esos detalles yo los podría escribir ahí. Acá en logística ya son cosas que se requieren y no están en estas categorías. Como por ejemplo, material de oficina, por ejemplo. Otro punto podría ser el clásico refrigerio, pues, ¿no? Porque ¿de dónde va a salir? Va a salir del proyecto, no va a salir de otro lado. Nadie le va a poner de sus propios ingresos, ¿no? Entonces, cada uno de estos tendrán mucho más detalle. Hemos puesto algunos ejemplos, pero la idea es esa, ¿no? Bueno, una vez que tenemos ya los recursos identificados, aquí vamos a venir y tenemos que especificar acerca de saber en qué periodo de fechas vamos a precisar que dicho recurso se encuentre disponible para el proyecto. O sea, habrán recursos que se ocupen solamente durante determinadas fechas o probablemente van a haber otros recursos que se ocupen durante todo el proyecto. Para facilitar los cálculos, vamos a poner que se va a precisar desde un año completo, voy a suponer. Y para todos, ¿no? Colocamos desde qué fecha hasta qué fecha se requiere. ¿Por qué tenemos que colocar este punto de las fechas? Porque como les decía, puede haber un recurso que se ocupe en más de un proyecto. Entonces es prudente poder tener claramente organizado para poder identificar exactamente en qué periodo de fecha cada recurso debería estar disponible para el proyecto. Aquí vamos a colocar la cantidad. Tal vez un servidor, unas 10 computadoras, en fin, ¿no? Y vamos colocando los valores. ¿Cuánto necesitamos de cada uno? Luego, en la columna del costo unitario, vamos a colocar un valor numérico de tipo monetario, el cual va a representar el monto que hay que invertir en cada recurso, normalmente desde un punto de vista de adquisición, vía diferentes modalidades, puede ser la compra, el alquiler, vía servicios. Un servidor, ¿cuánto estará costando? ¿Alguien tiene alguna idea por ahí? Digamos que queremos comprarlo el servidor para tenerlo en nuestras instalaciones. Ojo, ¿no? Un servidor es un hardware diseñado exclusivamente para cumplir el rol del servidor. No es que vamos a colocar una PC y sobre esa vamos a instalar software de servidor. A ver. Entonces pongamos a ver un valor más o menos unos $5,000. Probablemente conseguimos un servidor relativamente básico, pero diseñado para tal efecto. Las computadoras personales, obviamente estos valores se supone que incluyen
valores legales y con impuestos y cosas por el estilo, pues, ¿no? El software, obviamente, colocaremos las licencias, pues, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta? Si es un software de licencia libre, obviamente el costo será cero. Pero probablemente también hay algunos software que tengan licencias que se pagan. En cuanto a gente, ¿qué ponemos? Gente, lo que vamos a colocar es cuánto se le va a pagar, pues, ¿no? Por el servicio que va a prestar para cumplir su rol que fue probablemente definido. Y eso será el costo por cada desarrollador en este periodo de tiempo que se lo requiere, pues, ¿no? Ahí va a haber un tiempo y acá será ese costo por todo ese tiempo que vamos a precisarlo a cada uno de los integrantes del equipo, ¿no? En el caso del local, igual, normalmente se lo estima desde un punto de vista de alquiler. Y en base al rango de fechas que esté definido acá, también vamos a colocar un valor. Los servicios de luz, agua, comunicaciones también son pagos mensuales que se hacen como servicio. Y la logística, ¿no? ¿Cuánto pensamos invertir en material de oficina, en refrigerios y aspectos? Entonces, como ven, no es un trabajo para nada complicado, sin embargo, es bastante útil y si lo hacemos muy bien, nos va a salir un valor muy aproximado de lo que realmente nos costaría el proyecto. Luego, en esta columna donde dice el porcentaje de depreciación, la idea central de esto es la siguiente, ¿verdad, tienda? Normalmente todo por lo general, siempre tiene o sufre en todo caso una depreciación. Y esa depreciación está en función a su vida útil, ¿no? O sea, todo recurso tiene un periodo de vida útil. Por ejemplo, si un equipo o si un determinado bien, su vida útil es de 4 años, ¿cuál sería su depreciación anual? ¿Verdad? ¿Me escuchan? 25%. Eso, ¿no? Va a ser 25%. ¿Y quién sabe esto? Bueno, hay gente que lo sabe de manera de cultura, pero los especialistas son la gente que maneja toda la parte de administración, los que administran los activos fijos, saben muy bien cuál es el porcentaje, ¿no? Normalmente, por ejemplo, a las computadoras le asignan esto, ¿no? Le asignan un porcentaje del 25%, significa que le dan una vida útil de 4 años y en teoría, después de los 4 años, ese equipo debería ser renovado. El software se deprecia, sí, ¿no? Inclusive el software se deprecia mucho más rápido que el hardware, porque se renueva más seguido software que hardware muchas veces. En el caso del recurso humano, la gente se deprecia. No vamos a tomar en cuenta, vamos a colocar un valor de 0. ¿Por qué? Porque a ese tipo de recursos no lo estamos comprando, sino que lo que estamos haciendo es seguramente contratar. Y como se le paga de esa forma, entonces no hay mayor depreciación que considerar. Igual que estos otros recursos, ¿no? Lo que es infraestructura, material de logística, en fin. Bien. Una vez que tenemos ya definido cuáles son los porcentajes de depreciación anual para cada uno de los recursos, vamos a proceder a calcular esto, el costo unitario neto. ¿Qué es eso? Resulta, por ejemplo, fíjense, que este servidor vale $5,000. ¿Sí? Sin embargo, ese servidor en el proyecto se lo va a ocupar, según el ejemplo, durante 1 año. Pero sabemos que su vida útil es 4 años. Por lo tanto, su depreciación anual es 25%.
Lo que quiero decirles es que el proyecto no debería pues, poner los $5,000 del equipo porque no es que va a servir solamente para el proyecto. Entonces, ahí es donde entra el cálculo del costo unitario neto. Este valor que vamos a obtener acá, deben obtenerlo de la siguiente manera. A ver, atiendan. Ustedes me van a decir qué valor escribimos acá. Yo les voy a plantear la situación. Resulta que el equipo vale $5,000. ¿Ok? Y según este rango de fechas, lo vamos a ocupar exactamente un año. Y además sabemos que el equipo tiene una depreciación anual del 25%. Entonces, usando estos tres valores, este más este y estos otros, tenemos que calcular el costo unitario. ¿Cuánto saldría? Vamos calculando, a ver. ¿Alguien calculó cuánto sale? A ver, vayan calculando, espérenme un minutito. Bueno, ¿alguien calculó cuánto sale? Para ese ejemplo. ¿Nadie? A ver, es fácil, ¿no? Entiéndanlo. El equipo vale 5,000. Su depreciación anual es 25%. Y este equipo se lo va a usar exactamente un año, según el ejemplo. Entonces, ¿cuánto debería pagar el equipo, pero el proyecto, por el servidor? No va a pagar por los $5,000, no lo corresponde. ¿Cuánto sería? 1,250. Eso, ¿no? ¿Cómo calculo eso? 5,000 por el 25%, que es lo que va a usar un año. Se deprecia 25% en un año. Sí, pues no, aquí estamos diciendo que el equipo tiene una depreciación anual del 25%. Aquí casualmente lo vamos a ocupar durante un año, entonces se nos facilita el cálculo. Y el equipo, el proyecto en todo caso, debe pagar 1,250 por ocupar el servidor en ese tiempo. El costo total que vamos a colocar aquí va a ser la multiplicación de esto, es decir, el costo neto por la cantidad. Y ese valor lo vamos a escribir aquí. ¿No? En este ejemplo, como es uno solo, se dará 1,250. En este otro, si es 1,000, acá tendría que ser 250, ¿no? Si son 10 equipos, entonces acá va a venir como 2,500. Y así sucesivamente vamos haciendo esos cálculos. Obviamente esto lo hacen en un Excel y les va a salir más fácil. Y al final, fíjense, vamos a tener un valor X que viene a ser el resultado que estamos buscando. Esa suma que vamos a obtener ahí, en este caso lo estoy llamando X. ¿Cómo lo entendemos? ¿Qué representaría ese X? ¿Alguien tiene alguna idea? Ese X va a representar el costo
total estimado para el proyecto basándonos en los recursos. Es decir, hicimos como que un presupuesto, algo más o menos como eso. ¿Ok? Sin embargo, algunas consideraciones. Van a diferenciar entre el término costo del término precio. ¿Ok? Costo, vamos a entender que es la inversión económica que se hace para obtener un producto o desarrollar un producto, que en este caso es el software. En cambio, el precio es el monto en el cual nosotros vamos a vender un producto al cliente. ¿No ve? Entonces, y no necesariamente van a ser no necesariamente el precio va a ser mayor que el costo. Dependerá de muchos aspectos para ello. Sin embargo, nosotros como ingenieros de software tenemos la responsabilidad de entregar el costo de producción. Este sería como un costo de producción del software. Los precios no. Los precios no es nuestra responsabilidad porque para definir los precios de venta hay que tomar en cuenta otras variables que quedan fuera de nuestro alcance, como por ejemplo el tema impositivo, que es una aventura de los impuestos, ¿no? Cerca del 50% en teoría se va nomás en impuestos. A eso habría que agregarle estudio de mercado. A eso habría que agregarle utilidad que debe esperarse de todo proyecto. En fin, entonces es otro tema, ya es la definición del precio. Por lo pronto nos interesa definir los costos y lo vamos a hacer usando esta tablita. Como han visto, es una tablita por demás muy simple, pero bastante útil. Y estoy bastante seguro de que muchos, por ejemplo, van a tener más credibilidad de estimaciones de costos usando esa tablita porque les va a permitir ver exactamente en qué se ocupa, en qué se invierte en un determinado proyecto para que a partir de ello podamos hacer nuestras respectivas estimaciones. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Bueno, algo muy similar, una tabla muy parecida a esta van a hacer ustedes en el proyecto de la materia. Estamos prácticamente ya terminando el contenido y van a aplicar una tabla similar a esta a su proyecto. Pero, a ver, atiendan, lo van a hacer de manera, llamémoslo, seria. ¿Qué quiero decir con esto? Que no van a poner, pues, que van a usar software pirata. ¿Sí? Coloquen los costos de las licencias reales. Dense el tiempo de averiguar dicha situación. No van a decir que van a trabajar en su casa y no van a pagar alquileres. No. Averigüen, tómense el tiempo de ver cuánto se gasta en una oficina. Aprovechen esta oportunidad para tener una idea de los costos. Lo mismo en pagos de energía eléctrica, cable, internet, si necesitan. En términos de hardware, lo mismo. No vayan a pensar que porque ocupan su equipo, no cuesta. Claro que cuesta. ¿Sí? Y hagan los costos legales, es decir, con software con licencia, con factura. Hace tiempo atrás, cuando estábamos empezando la materia, habíamos comentado y habíamos dicho que desarrollar software era caro. Ahora, cuando ustedes hagan esta tablita, se van a dar cuenta si esa afirmación está lejos de ser cierta o bastante cerca de ser cierta. Entonces van a hacer en su proyecto una tabla similar a la que acabamos de comentar y esa la van a utilizar para hacer una estimación del costo de su proyecto
basado en lo que vienen a ser los recursos. Bien, Ingeniero, hacemos. ¿Sí? ¿Te escuchó? en el caso de los diseñadores y programadores, el costo unitario neto sería el mismo que el costo unitario normal, ¿no? Sí, pues no, porque cuando a todo lo que le pusimos 0 va a ser el mismo. Ya, gracias. Ok. Bien, coloquen como un otro título lo siguiente. Planificación del tiempo. Bueno, ok. Le decía, ¿qué vamos a hacer en este punto? En lo que viene a ser el desarrollo de un proyecto, normalmente siempre existe, llamémoslo así, la necesidad de ocupar un tiempo relativamente larguito en desarrollar software. El software difícilmente se hace de un día para otro, ¿no? O sea, siempre toma tiempo y está expresado en meses, a veces varios meses. A veces ni sabemos cuándo realmente vamos a terminar el proyecto, porque los requerimientos pueden ir cambiando, apareciendo, entonces ahí va apareciendo una necesidad de ver qué estrategia de desarrollo es más conveniente para lo que queramos. Sin embargo, vamos a mirar una manera muy simple de hacer lo siguiente. Asuman que tienen un tiempo determinado para desarrollar un proyecto. Puede ser un mes, puede ser 5 meses, puede ser 10 meses. El hecho es que ese tiempo que tengamos, lo tengamos que saber aprovecharlo correctamente. Y que no pase lo que muchas veces ocurre. Les dan un proyecto y, no sé, les dan para 5 meses y bueno, les parece de repente mucho tiempo y no trabajan, y en los últimos meses cuando están empezando a trabajar. Algo parecido a lo que les ocurre con el proyecto de la materia. Tenían 4 meses o 3 meses y faltando una semana están recién correteando a ver qué hacen, digamos, ¿no? Entonces, y resultado de eso, pues, difícilmente se consigue lo que se busca. Entonces, una manera de poder lograr manejar, controlar el tiempo, justamente es hacerlo una planificación del tiempo. Y esa planificación del tiempo podría estar representada de diversas maneras. Podemos hacer una planificación del tiempo, por ejemplo, mostrando un diagrama Gantt, o en todo caso usando un diagrama Gantt. Otros podrían hacerlo usando un diagrama PERT, otros una simple agenda. En fin, eso es lo de menos. Para eso vamos a ver este ejemplito. ¿Conocen este tipo de diagrama, no? ¿Qué le llaman? ¿Alguien le puede dar su nombre?
Nadie lo conoce. Cascada. Diagrama de Gantt. Eso, ¿no? Es un diagrama clásico, un diagrama de Gantt. Este diagrama es muy usado en la parte de gestión de proyectos, que tiene como propósito mostrarnos gráficamente todas las actividades que vamos a realizar durante, por ejemplo, el desarrollo de un software. Y además podemos ver visualmente los tiempos que se le asigna a cada una de esas actividades. Por ejemplo, en este caso que tenemos acá, en esta parte izquierda estarán todas las actividades o tareas que se requieren hacer para desarrollar el proyecto. Y luego, aquí colocamos ya las fechas, ¿no? Es decir, el tiempo de cuándo a cuándo se va a realizar. Lo bonito de esto, fíjense que está estructurado por lo menos en 2 niveles. Esto es como que si fueran una especie de etapas principales o fases. Y estas que están más adentro vienen a ser tareas bien específicas, ¿no? Y eso también lo vemos acá. Bueno, hacer un diagrama Gantt es una de las cosas más simples que uno pueda realizar. Sin embargo, lo interesante de esto es que esa planificación del tiempo que tengamos que hacer, la podamos realizar de tal manera que lo que nosotros planifiquemos ahí en ese dibujito, o ese diagrama, al final se termine cumpliendo realmente. Entonces, la pregunta es, ¿cuál sería el procedimiento para realizar un diagrama de Gantt que fácilmente nos podría ser bastante útil para lo que precisamos? Bien, vamos a escribir esto. Pero un ratito, solo voy a colocar acá. ¿Pueden ver la pantalla o no les sale todavía? No nos sale todavía, ingeniero. Bueno, esperemos un ratito. Ya, ahora sí. Nosotros vamos a tener que hacer 2 trabajos importantes para poder hacer una planificación del tiempo, de tal manera que cuando la representemos en un diagrama Gantt, lo hagamos de una manera que luego realmente se pueda cumplir. Porque de nada sirve hacer un diagrama Gantt si no se va a cumplir, ¿no? Lo ideal es que se cumpla. Que obviamente puede tener ajustes durante su ejecución, claro que sí. Bien, ¿qué tenemos que hacer primero? Lo primero que tenemos que hacer es esto. ¿Sí? Tenemos que identificar qué tareas, qué actividades, qué vamos a hacer en ese tiempo. No sé, supongamos que tenemos 10 meses para desarrollar un software. ¿Qué voy a hacer en esos 10 meses? Tengo que colocar ahí esas actividades. Y una vez que tengo las actividades definidas, seguramente mi próximo desafío es asignarle tiempo a esas actividades. ¿Cuánto tiempo le voy a dedicar a cada una de ellas? Entonces, ¿qué harían? Por ejemplo, ¿qué criterios ustedes utilizarían para que para un determinado proyecto coloquen esto? Por ejemplo, este es un ejemplo, pues nada más. No es que todos los proyectos van a tener estas actividades, ¿no ves? Entonces, la pregunta es, ¿de dónde ustedes inventarían en base a qué sacan estas tareas? ¿De dónde es que sacan? ¿En qué se van a basar? ¿Cuál sería su criterio de referencia para identificar estas tareas? Y tal vez organizarlas así, ¿no? En dos niveles, las tareas principales y las subtareas. ¿Alguna idea? ¿Qué harían? ¿De dónde lo sacarían? Tal vez de los requisitos del cliente. Bueno, otra idea.
¿Qué más podríamos hacer? Porque yo puedo poner cualquier cosa, pues, ¿no? A lo que se me ocurra puedo poner las actividades. Pero se supone que lo que hago tiene que estar fundamentado en algún conocimiento del ámbito de la ingeniería. Entonces, ¿cuál podría ser eso? Dependiendo de la metodología, ingeniero. Bueno, está bien, correcto. Entonces, podríamos hacer estos puntos que están acá. ¿Sí? 3 cosas podría hacer. Primero, seguramente debo adoptar una estrategia de desarrollo de software. ¿No es? Es decir, para desarrollar software sí o sí tenemos que usar alguna estrategia. Y ejemplos de estrategias tenemos un montón, pues, ¿no? Puede ser una, el espiral, el recursivo paralelo, podría ser en cascada, podría ser algún proceso ágil, podría ser Scrum, podría ser el proceso unificado, en fin. Pero independiente de eso, cuando yo identifique seguramente la estrategia, con seguridad voy a identificar las etapas principales del proyecto y esas las puedo colocar como aquellas que van a ir en el nivel más alto. Luego, también seguramente voy a tener que definir métodos, técnicas específicas para hacer tareas en particular. Y esas las podría colocar como subtareas de cada una de esas fases. Finalmente, personalizar tareas. ¿Qué es personalizar tareas? Porque más allá de las estrategias de desarrollo de software, probablemente el proyecto necesita tareas muy particulares a realizar. Entonces, esas las puedo colocar también. Si, por ejemplo, yo decido trabajar con el proceso unificado, entonces el primer nivel será inicio, elaboración, construcción y transición. Luego, dentro de cada inicio de elaboración y construcción y transición, voy a escribir las actividades, por ejemplo, que describen cada flujo de trabajo y esas las voy a colocar dentro de lo que viene a ser para nosotros nuestro respectivo diagrama, ¿no? Acá podría ser inicio, elaboración, construcción, transición, y acá dentro las actividades de cada uno de los flujos de trabajo que pensamos trabajar. Y finalmente yo lo puedo personalizar agregando ciertas tareas que vemos convenientes. Entonces, con eso se supone que tenemos realizado el punto de lo que viene a ser nuestro primer ¿no? Se entiende cómo identificar las tareas, ¿sí? Tenemos estos 3 criterios, estas 3 referencias. Ahora vamos con este segundo. En este segundo punto, nuestro trabajo consiste en asignar tiempo a esas actividades. ¿Qué usaríamos? ¿Qué criterios podríamos usar para asignar tiempo a nuestras actividades? ¿Alguna idea por ahí? Quizás dependiendo de la dificultad de cada actividad. Bueno. Estamos hablando de esto, ¿no? De cuánto tiempo le asignamos a cada tarea. ¿Alguna otra idea más por ahí que tengan? Bien, vamos a usar algunas referencias para poder determinar el tiempo que se requiere en cada una de esas actividades. Y podemos hacerlo en base a 3 criterios. Uno, obviamente la experiencia, ¿no? La estadística de proyectos similares que típicamente se pueden tener en los proyectos. 2, seguramente la visión que tenga el gestor del proyecto.
Y tres, también podemos hacer uso de lo que dicen los libros, bueno, porque los libros tienen algo escrito al respecto. Por ejemplo, miren este de acá. Esa es una distribución de tiempo y recursos que hace que sugiere la ingeniería de software. Dice esto, fíjense, atiéndanlo, mírenlo un ratito. Dice así, que del 100% de los recursos que se requieren para un proyecto, entre un 50 y un 60% normalmente se espera asignarlo al análisis y al diseño. Entre un 20 a 25% a la codificación, la programación, la implementación. Y entre un 25 a 30% a las pruebas. A ver, si estuviéramos hablando de un proyecto que va a durar 10 meses, es como que me digan de los 10 meses, entre 5 y 6 meses vas a hacer análisis y diseño, entre 2 meses y medio a 3 meses las pruebas, y entre 2 meses a 2 meses y medio vas a programar. Bueno, esa es la propuesta dada por la ingeniería de software. ¿La creen? ¿Están de acuerdo o no les convence? A ver, cada uno en su cuaderno haga su propia distribución. ¿Cuál sería? En base a su práctica, no su deseo, o sea, su práctica real, su experiencia. ¿Cuánto ustedes le asignan a cada una de estas actividades? Ahora vamos escribiendo. Y me lo comentan ahorita. ¿De alguien este su vida o no? ¿Qué dice esto? Que el 100% de todos los recursos y el tiempo se lo pasan programando. ¿Es cierto eso para algunos o para nadie es verdad? Para muchos probablemente sí, ¿no? Y si nos preguntamos por qué ocurre esto, la respuesta seguramente va a ser una sola, ¿no? Porque mientras escribimos código, analizamos, mientras escribimos código, hacemos diseño, y mientras escribimos código, hacemos las pruebas. Obviamente, pues así, el 100% va a ser la implementación. Pero bueno, esta es una referencia que la podemos tomar como, justamente como eso, ¿no? Como una referencia para estimar un proyecto de software. Esta otra, ¿la vieron en alguna parte? ¿Alguien la vio esta distribución? Yo estoy seguro que el libro del proceso unificado sí lo han leído, pero no todo. Ahí, en el libro del proceso unificado, está este esquema gráfico, que lo que hace es sugerir una manera de cómo distribuir el tiempo, los recursos, cuando se usa el proceso unificado según su fase, ¿no? Por ejemplo, dice que en la fase de inicio debería asignarse entre un 5 hasta un 10%. En la fase de elaboración, entre un 20 hasta un 30%. En la construcción, entre un 50 hasta un 65%. Y en la transición se estima un 10% de usar. Entonces, fíjense, esto ya viene a ser una sugerencia del proceso unificado acerca de cómo distribuir el tiempo. Por lo tanto, ahí tenemos también una alternativa para poder hacer una asignación de tiempo pertinente. Habíamos dicho 3 criterios. Primer criterio, la estadística. Segundo criterio, la visión del gestor. Y tercero, obviamente, lo que también está publicado, escrito en los libros, que es útil para hacer una asignación de tiempo. Bueno, esto también lo van a aplicar a su proyecto.
es decir, en el proyecto de la materia, van a ustedes elaborar su diagrama Gantt correspondiente, pero lo van a hacer utilizando herramientas apropiadas para dicho propósito. ¿Alguien conoce algún software para hacer diagrama Gantt? ¿Nadie? Hay un software de Microsoft ingeniero que se llama ¿Qué se Visio. No, no está mal, pero hay uno más apropiado que el Visio, ¿no? Visio es muy genérico. Hay uno mucho más específico, especialmente para esto, de Microsoft. ¿Qué se llama? Ese, ¿no? El MS Project. Sí, entonces pueden ocupar ese. Si no le gustan los software con propietario, pueden usar el Gantt, es un software libre, exclusivamente para dibujar o para realizar planificación del tiempo. La ventaja de usar estos software, más allá de que nos facilita el hecho de generar nuestros correspondientes diagramas, lo bueno es que uno lo planifica una sola vez y sin embargo lo puede imprimir en diferentes formatos. Lo puede imprimir como diagrama Gantt, lo puede imprimir como diagrama PERT, lo puede imprimir como un calendario. Entonces, ustedes van a hacer para su proyecto una planificación. Obviamente lo van a hacer a partir de que empezó el semestre, más o menos. Es un poco raro que van a planificar desde atrás. Pero por cuestiones de avance lo estamos haciendo de esa manera. ¿Ok? ¿Se entiende? Bueno. Vamos con el último punto. Terminando el asunto. Son buenas noticias, esa no veo o no. Sí, ¿no? Claro. Terminar algo siempre es bueno. Y mejor cuando nos sale todo bien, ¿no? Bueno, vamos entonces con el último punto. Póngale eso. Organización interna. Bien. Como ustedes lo han debido percibir, hemos venido hablando de aspectos que tienen que ver directamente con la planificación de un proyecto. Y entre ellos hemos estado hablando, por ejemplo, desde la definición del alcance de un proyecto, sus objetivos, sus mediciones, hacer sus estimaciones correspondientes y analizar sus riesgos, planificar el tiempo. Y también, obviamente, así como eso, también tenemos que organizar al equipo de desarrollo, ¿no es? Es decir, normalmente cuando se desarrolla software, siempre existe la posibilidad de que sean varias personas las que trabajen en el equipo y por lo tanto hay que organizar ese equipo. Entonces, en este punto lo que trata es eso, ¿no? Que nosotros podamos establecer un mecanismo que nos permita organizar a nuestro equipo de desarrollo. Y ese es un tema que ya previamente lo habíamos comentado con ustedes. Les decía, lo habíamos comentado. Y en su proyecto lo que van a hacer es, obviamente, decidir cuál equipo o cuál estructura van a usar. ¿Se acuerdan de esta diapositiva que vimos hace tiempo atrás? Sí, sí, ¿no ve? En esta diapositiva habíamos visto formas de cómo organizar equipos de desarrollo. ¿Sí? Aquí estaba la descentralizada democrática, donde todo es totalmente horizontal. La descentralizada controlada, donde habíamos dicho que es algo jerárquico. Y la centralizada controlada, una estructura muy vertical. Normalmente los equipos tradicionales usan esta forma de desarrollo, es decir, basado en jerarquía. Y esta de acá viene a ser
una estructura de equipo pensado en lo que se denomina enfoques ágiles, donde no existen jerarquías. Todos los desarrolladores o integrantes del equipo están en el mismo nivel. Si bien es cierto, existe alguien que es similar a un líder, pero un líder desde el punto de vista de facilitar los requerimientos. Entonces, si tuviéramos que comparar, decimos que este de acá se parece bastante a este. En cambio, este de acá se puede parecer bastante a este otro de acá. Esos detalles no había en la clase donde habíamos hablado justamente sobre este punto. En el proyecto de la materia, ustedes tienen que elegir cuál es la estructura del proyecto de su equipo y tendrán que representarla y registrarla en su respectiva documentación. Y señoras y señores, jóvenes y señoritas, con eso hemos terminado el alcance de todo el contenido de la materia de Ingeniería de Software 1. Lo cual significa que están plenamente listos para presentar su proyecto de la materia conforme habíamos definido. Sin embargo, por cuestiones de documentación, yo les voy a dar el contenido de cómo van a estructurar la documentación. ¿Ok? Bien. Espérenme un ratito, lo tengo por acá. Lo que les voy a comentar a continuación es la forma de cómo van a organizar el documento. ¿Qué es el documento? El documento no es, llamémoslo, lo central del proyecto, porque lo central del proyecto es el software. Eso es lo central. El documento es un efecto de hacer un trabajo basado en un proceso de software. No es que tengan que hacer por separado el producto y por separado la documentación, no funciona de esa manera. Y hay otros más suicidas, primero hacen el software y luego hacen la documentación. Es como eso que hacen primero los edificios y luego sacan los planos, pues no, eso es medio raro. La documentación nuestra está basada en, anótenla. Ya tienen una fecha para la presentación del proyecto, que está habilitada ya en la plataforma. Para esa fecha, ustedes van a subir en un solo PDF, la documentación del proyecto, la cual va a estar organizada en dos partes. O sea, va a haber dos partes que va a tener ese documento. La primera parte del documento le van a llamar el PAPS o Plan de Administración de Proyecto de Software. Así se llama la primera parte. Plan de Administración de Proyecto de Software. Y en la segunda parte del documento van a colocar los resultados del proceso de software que hayan usado. Bien, aquí yo les voy a detallar un poco para que no me presenten cosas raras ni desordenadas. Yo voy a publicar acá. Así, en ese orden. A ver, háganle una captura ahí. ¡Clic! ¿Listo? ¿Lo han hecho? Bien, ahora yo voy a explicar más o menos rápidamente qué es. Todo esto, lo que está acá, es lo que hemos estado haciendo en durante el semestre. En primer lugar, la carátula es obvia, ¿no? La carátula van a colocar muy correctamente el nombre de la facultad, el nombre de la carrera, el nombre de la materia, el nombre del documento que están presentando, el nombre del software, el nombre de los integrantes, pero aquí pongan atención. Van a colocar apellido paterno, materno, nombres con número de registro ordenado alfabéticamente por el apellido paterno. Y asegúrense un detalle, no coloquen nombres de personas que no hayan trabajado en el proyecto. ¿Por qué les digo esto? Porque probablemente el día de la defensa del proyecto, de esa carátula que ustedes me han puesto, yo voy a elegir de repente solo a uno. Y ese uno les va a representar a todos ustedes. Entonces, si ustedes colocan a alguien que no ha trabajado, van a estar en serios problemas. O de repente llame a todos, pero por si acaso les voy a adelantar.
Tabla de contenido no es otra cosa más que el índice, los antecedentes, entendemos que vienen a ser los proyectos que han revisado, que son similares al que ustedes han presentado. La descripción del problema, bastante conocido. Aquí, en los desafíos de la ingeniería de software, ¿alguien recuerda cuáles son los desafíos de la ingeniería de software? 3. Calidad, productividad e innovación. Entonces, ahí ustedes dirán, ¿por qué? Consideran que es un producto de calidad, ¿qué han hecho para que sea de calidad? ¿Qué han hecho para que tenga productividad? ¿Qué hicieron para que tenga innovación? Aquí en las métricas, es una tarea que ya presentaron hace tiempo atrás, donde se les había pedido que consigan 3 proyectos de software similares al de ustedes y apliquen el método de punto de función. ¿Recuerdan esa tarea, no? Esa tarea lo colocan ahí. Luego, en las definiciones para hacer estimaciones. Bueno, a su proyecto definen su tamaño, su complejidad, todos estos puntos de acá, que lo hemos detallado plenamente en clases previas. Aquí, en estimaciones, van a colocar 3 tipos de estimaciones que hemos hecho. La primera, el valor esperado. La segunda, como 2. Y la tercera, el planning poker. Eso lo aplican a su proyecto y colocan acá. En gestión de riesgo, las clases hemos hecho a través de una tablita. Esa la colocan aquí. La planificación del tiempo la vimos hoy día, que es un diagrama Gantt, la cual lo van a hacer usando alguna herramienta exclusivamente diseñada para este propósito. La organización interna, aquí verán, pues, ¿no? Si es un equipo ágil, tradicional, DD, DC, CC, y quién hace qué, hay estructura en ese equipo. En el punto 12, van a identificar cuál es la tecnología que han ocupado para desarrollar su proyecto. Pero solamente la van a mencionar. Por ejemplo, dirán, mi trabajo fue hecho siguiendo lo que dice el proceso unificado de desarrollo de software. Otros dirán que lo han hecho, no sé, con Scrum. Otros dirán que lo han hecho con el Cascada. ¿Entienden o no? O sea, ahí colocan. En modelamiento dirán, he usado como lenguaje para modelo UML. Otros dirán, he usado C4. ¿Sí? Aquí en herramientas hablarán herramientas de todo tipo de software y hardware. En cuanto a software, dirán pues los entornos de desarrollo, los lenguajes de programación, servidores en la nube donde están publicadas sus aplicaciones que utilizaron para hacer el despliegue, algunos servicios de IA probablemente, algunos componentes, algunos frameworks. Lo que han ocupado lo identifican ahí. Y aquí lo puse por separadito. Todos estos 3 puntos que están acá por si acaso es para el desarrollo. En cambio, este punto de acá exclusivo es para el despliegue. Ustedes saben que la infraestructura que se ocupa para desarrollar software no necesariamente es la misma infraestructura que se ocupa para publicar la aplicación. Entonces, aquí hablarán algunos, tal vez han usado un servicio de AWS de Amazon, por ejemplo, otros han usado Azure, otros de repente usaron IBM, Bluemix, no sé, las tiendas de Apple o de Google Play, tal vez, eso colocan acá. Y nada más. Eso es el plan del proyecto. En teoría, ustedes, todo esto ya lo tienen hecho, porque hemos venido trabajando en clases previas y se les había pedido que lo vayan haciendo. Luego, en la segunda parte, van a colocar los modelos de desarrollo. Acá no hay un contenido específico porque obviamente cada quien puede haber ocupado un proceso distinto y cada proceso define justamente lo que, los pasos a seguir, y esos pasos a seguir deben quedar plenamente registrados con sus respectivos modelos que van a colocarlos en este punto. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, ingeniero. Sí. No sé si se enteró, pero extendieron el semestre 1 semana y media. Ya. Quería preguntarle si existía la posibilidad, digamos, ¿no? De que eso para el proyecto, esa semana y media se recorra, digamos, ¿no? Una duda, digamos, básicamente. Ya, ok, está bien. Dos puntos para esa apreciación de Sebastián.
La primera, saben que esa extensión no es para beneficio de ustedes ni como alumnos ni de nosotros como profesores, ¿no es? Esa es una extensión que la han hecho justamente porque quieren que estemos acá pues, mientras ocurran las elecciones. Ese es su fin, no es un fin político, no es otra cosa. Ojalá pues fuera académico, fuera una belleza, pues que algún día piensen en ustedes o piensen en nosotros. Lo que ellos quieren es que nosotros estemos acá activos cuando ocurran las elecciones, eso es lo que ellos quieren. Pero bueno, ese es el primer punto. Segundo punto, a nosotros pues no nos han inventado hace una semana qué vamos a hacer. Nosotros, tras que empezó el semestre, teníamos un tiempo definido, hemos hecho un cronograma, y según ese primer calendario, hoy acababan nuestras clases, y en la próxima clase presentan el proyecto. O sea, eso no hay margen a discusión, digamos, en cuanto a ello. Sin embargo, entiendo, comprendo, que hay mucha gente que por motivo de pandemia y cosas por el estilo, no se trabaja pues normalmente de manera virtual, menos los grupos, ¿no? Los grupos han estado con... Es una de las grandes falencias del modo virtual, es que la gente no está acostumbrada a trabajar en equipo, menos virtualmente. Entonces, han habido grupos que seguramente eran 5, ahora son 3, son 2, de repente 1. Y bueno, pues la realidad es esa. Entonces, yo en este momento estoy tomando lista. Y estoy... ojo, por eso siempre les digo, enciendan su cámara. Yo capturo la pantalla y sé quién está y quién no está. No es que yo les pido por gusto y capricho que enciendan su cámara. Uno sabe. Llega el momento de las notas y ahí es donde uno ya se ve. Pues, a ver, ¿cuándo has estado en clases? ¿Cuándo has participado? O sea, es simple conversar con los jóvenes. Para eso se pone regla, para eso se conversa. Entonces, no hay problema. Yo les voy a dar un tiempo más, pero no lo vean porque se extendió las clases necesariamente. No veanlo porque hay una situación necesaria, básica. Repito, los jóvenes que están actualmente aquí, en este momento, en clases, son para mí los jóvenes que deben presentar proyectos. Si yo veo gente que está en la lista de los proyectos, porque aparece pues, ¿no? Hay uno que recién van a empezar a programar, eso es una... ¿A qué no vamos a decir que no es verdad? ¿Es verdad? Recién van a empezar a hacerlo. ¿No? Y son los más reclamones, luego, son los que más han hecho en todo el semestre. Conozco, pero yo por eso los registro todos las clases. Para aquel joven que de verdad lo ha hecho, pues bueno, ponerle la atención. Darle la cobertura. Pero aquellos que vienen con magos queriendo hacer magia de un día para otro, bueno, eso ya tenemos problemas. Por lo tanto, también, Sebastián, vamos a redefinir la fecha y anótenla cómo vamos a quedar para que tengan más tiempo. Esperen un ratito, vamos a ver el calendario. Bueno, inicialmente estaba pensada para el martes 10, ¿no? Para el próximo martes tenían que estar presentando su proyecto, ¿así es, no es? Sí, en un inicio estaba así. Correcto. Sí, ok. Entonces, anoten, van a presentar el martes 17, ok, martes 17 de agosto, van a presentar el proyecto. Y el martes 24 de agosto va a ser el examen final. ¿Ok? Entonces, anótenlo bien. No me pidan que intercambie porque no se puede, porque así ha salido ese nuevo horario. Dice que a partir del 23 se puede tomar el examen final. O sea, hay petos jóvenes, algunos que le buscan a todos. Bueno, está bien. 24 entonces. ¿Ok? Entonces, bien clarito. 17 de agosto, martes 4 en punto de la tarde, el proyecto final, el 17 de agosto. Y el 24 de agosto a las 4 de la tarde, hacemos el examen escrito. En el examen escrito, ojalá les vaya bien. Lamentablemente la estadística muestra que en los exámenes finales no por alguna razón hay problemas, no le entienden muchas cosas. Yo siempre les pido que trabajen en los parciales y en el proyecto. Y déjenlo el examen final para la gloria, es decir,
para la excelencia, para sacarse, para mejorar su nota, pero no apuesten a aprobar ahí. ¿Me entienden o no me entienden? O sea, uno, como todo, pues tiene que trabajar en el semestre y ya el examen final déjelo para sacar el 90, el 100 de nota final y terminar como hay que terminar. El examen final es un examen escrito. Tienen que trabajar con todo lo que hayamos hecho en el semestre, es decir, avance aquí en clases, exámenes parciales, tareas, todo lo que hayamos hecho es posible contenido de ser parte del examen final. Para el proyecto, no se olviden, hasta el martes 17 máximo, hasta las 4 de la tarde máximo, deben publicar la documentación conforme les comenté hace un momento y asegúrense de que en esa carátula solamente estén aquellos jóvenes que ustedes estén conscientes de que pueden representarlos a ustedes. ¿Ok? Entonces, repito, puede ser que pregunte a todos, pero puede ser también que agarre, me quede solo con un integrante de cada grupo y él califique a ustedes. Y de repente justo lo saco al que no ha hecho nada o puso la casa o contaba chistes y nada más, y están en problemas, pues, ¿no? Entonces, asegúrense de ser lo suficientemente sensatos en esa parte. A ver, revisando ahorita la plataforma, no está, lo voy a colocar en un momento más la actividad en la cual ustedes van a subir dicho PDF. Eso quiere decir que con ustedes nos vemos directamente el 16 porque nuestro contenido está terminado. ¿Se entiende? Es decir, ¿cuándo nos vemos con ustedes? El 16. El 16 nos vemos directamente en la presentación del proyecto. Nuestro contenido de avance. 17, ¿no? Perdón, sí, 17. Sí, 17. Con ustedes nos vemos el 17. Si hubiera algo que yo quiera que hagan, cualquier cosa adicional, yo voy a escribir en el grupo de WhatsApp, pero por lo pronto está el 17 de agosto a la máximo 4 en punto, 4 y 3 minutos está bloqueado la reunión y ya no entran. Entonces asegúrense de estar en un lugar estable, pues no estén en el micro, pues, en una presentación de proyecto, o sea, cada cosa tiene su lugar, su momento, pues no, o sea, no es una excusa, no, pues que trabajo está bien, pero hay que hacer las cosas bien, pues si va a trabajar, trabaje bien, si va a estudiar, estudie bien, no haga cosas a medias. En su trabajo dice, no trabajo bien porque estudio, en su estudio dice, no estudio bien porque trabajo, y al final, ¿qué hacemos? No hay problema. Entonces, alisten su cámara, alisten su software, pónganle datos, conecten su celular a la misma computadora. El otro día hemos tenido algunos jóvenes que me querían hacer cosas raras al momento de la presentación. Cuando esto es simple, pues usen un software de tipo espejo, mirror, que les permite mostrar el celular en la misma pantalla de la computadora, y cuando comparten la pantalla vía Zoom no hay problema y lo podemos ver sin inconveniente. Bueno, pues jóvenes, eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta antes de cerrar la clase. Bueno, felices fiestas patrias y veámonos el 17. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniero.